Que vamos a establecer contacto con Roberto, que hoy me interesa especialmente su testimonio. Pues, ¿qué te está pareciendo lo que estamos escuchando esta noche? Pues como siempre, interesante, distinto y sobre todo, pues bueno, este remanso, ¿no?, de Roberto. Tranquilidad y de libertad que es La Ratonera, ¿no? Siempre se ha caracterizado por eso. Yo siempre lo he dicho, que nunca sé los temas que se van a tratar, excepto alguna conversación que hayamos tenido nosotros. Gerardo, vente, bueno, vale. Y el dato que ha dado... Un poco más, y luego nunca se corrige. Joan Carlos Fuentes, concejal quiera. de Vic, en Vic, que fue por Plataforma por Cataluña, imputado por tenencia ilegal de armas. A mí me extraña que estos señoritos de José María Ruiz tengan todavía, si esto se confirma, es que no veo qué intereses pueden haber para mantener este acuerdo con Plataforma por Cataluña, mientras algunos de sus principales dirigentes están imputados por delitos tan graves como tenencia ilegal de armas o inducción al homicidio. Es algo que particularmente no entiendo, Gerardo. Yo es algo que evidentemente desconozco. No sé en absoluto qué tipo de procedimiento penal es el que se está siguiendo. Está muy de moda decir hoy en día que ser imputado no es ningún problema, al contrario, es un privilegio poder ir acompañado por un abogado. Digo, coño, que se lo digan a mis clientes y cuando van acompañados por mí a un procedimiento penal es un privilegio, ¿no? Pues, bueno, el que tiene una imputación tiene un problema, pero bueno, parece ser que hoy en día en España eso ha cambiado. Pues luego de 3 semanas vuelve a estar con nosotros el catedrático Roberto Centeno. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, don Armando y queridos amigos. Y te presento a Gerardo, abogado de Jaén, que nos acompaña una semana más en el estudio. Oye, qué alegría tenerte, Roberto, en directo, ¿eh? Pues nada. Oye, por cierto, qué contentos estamos, Roberto. Mira, es que tú eres muy catastrofista, Roberto, y te obstinas en ver el vaso medio vacío cuando Rajoy lo ve medio lleno. Ha dicho, ¿yo a quién creo, Roberto? Ha dicho que ve posible crear 3 millones de empleos, eso sí, si gobierna otra legislatura. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Roberto? Pues hombre, se me queda el cuerpo absolutamente helado. Pero esto me recuerda un poco en tono menor, porque fíjate que ha dicho que va a crear 3 millones o 30 millones, no sé si son 30 millones, pero bueno, eso me recuerda a cuando los socialistas dijeron que iban a crear 800.000 empleos. Sí. Fíjate tú qué modestos, cuando llegan al poder. En el año 82. Sí, bueno, luego después no crearon 800.000 empleos, sino que destruyeron pues algo así como otros 800.000. Y entonces el Guerra dijo, que ya sabes que es un hombre que tenía mucha chispa y tal, dice, no, es que no nos han entendido. Dijimos que íbamos a crear 800 o 1.000. Pues esto es lo mismo. Bueno. Pero en fin. Entonces lo ponemos en Almoneda, ¿no? Esta aseveración de Rajoy. Bueno, no ponemos solo en Almoneda, hay muchas cosas más que poner en Almoneda, porque es que lo de... Bueno, ha dicho una cosa, una afirmación que digo, cuando escuché esta afirmación, digo, esto se lo tengo que plantear. Digo, esta es la típica afirmación que como a Fernando VII se le deja bien puesta a Roberto Centeno para que se luzca. Dijo Rajoy que vamos a ver, si alguien es capaz a estas alturas de la película de creer una sola palabra, una sola frase del presidente de gobierno y el líder de partido más mentiroso que ha habido no solo en España sino en Europa, pues ese señor o esa señora se lo tiene que hacer mirar. O sea, que se vaya al psiquiatra y que le miren la cabeza, porque si después de todas las mentiras que Rajoy ha soltado, porque es que no ha dicho una sola verdad desde que es presidente. Yo diría que no ha dicho una sola verdad desde que tomó la primera comunión. Pero verdaderamente, si alguien todavía tiene un margen de confianza e incluso una duda razonable de que lo que dice Rajoy pueda ser verdad, entonces yo le recomiendo vivamente que vaya al médico, que vaya al psiquiatra y que se lo haga mirar. Oye, dice que España crecerá más del 2,4% este año, Roberto. Bueno, vamos a ver, yo quería entrar, vamos a ver, te voy a decir una cosa. Vamos a suponer, fíjate, vamos a suponer que España creciera el 2,4%. Vamos a suponerlo, por un milagro del cielo y una conjunción astral y que vienen los Reyes Magos, 2,4%. Pero claro, de lo que hablan estos tramposos es del crecimiento a precios constantes. Ajá. El PIB a precios constantes. A eso hay que restarle
lo que bajen los precios. Como los precios se estiman que van a bajar un 1,5%, 1,5%. Entonces, aun suponiendo que eso fuera verdad, el crecimiento real a precios de mercado, es decir, el dinero que de verdad se generaría en España, crecería, la riqueza, mejor dicho, que se generaría en España, crecería la diferencia entre 2,4% y la caída de precios que se estima en el 1,5%. Por lo tanto, estaríamos hablando de un ridículo crecimiento del 0,9%. ¿Qué ha pasado este año? Según dicen, hemos crecido con las cifras de contabilidad nacional, que desde el año 2008 son falsas de toda falsedad. Es una vergüenza que Eurostat no haya auditado todavía las cuentas nacionales de España, porque no hay por dónde cogerlas en muchísimos casos, pero hagamos como que nos creemos, Armando, hagamos como que nos creemos que el crecimiento del PIB a precios constantes ha sido del 1,4%, como dice el INE, en el año 2014. Sí. Bien. ¿Cuánto, querido Armando, queridos amigos, han caído los precios según los datos oficiales en el año 2014? Han caído un 1%. Por lo tanto, el crecimiento, la creación real, la creación de riqueza, para entendernos, el dinero de más que hay en el cajón, querido Armando, es la diferencia entre 1,4 y lo que han caído los precios, que es el 1%. Por lo tanto, en la mejor de las circunstancias posibles, lo que han crecido los precios, lo que ha crecido la riqueza del país ha sido Armando, ha sido el 0,4%. ¿Y sabes, Armando, cuánto representa eso en euros de vellón? Porque estamos hablando del 0,4%, del no sé qué por ciento. No, vamos a ver. La pasta. ¿Cuánto representa eso de incremento de la riqueza nacional en euros de vellón? Pues eso representa 4.200, 4.500 euros de vellón más que los españoles tienen a su disposición gracias a las maravillosas políticas de Mariano Rajoy Brey en el año 2014. Bien, 4.500 millones. ¿Cómo se ha repartido eso? Pues los 4.500 millones se los han repartido aproximadamente 1 millón de personas. ¿A razón de cuánto han tocado este millón de personas? Pues 4.500 millones dividido por 1 millón de personas, 4.500 euros de más han recibido este millón de personas afortunadas. Y los otros 45 millones, ¿qué han recibido? No han recibido nada. Han pasado la mano por la pared. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cuál es el mensaje que quiero decir? Que lo importante no es el PIB a precios constantes. Lo importante es el PIB a precios de mercado, es decir, lo que se ha creado de riqueza. Y aun suponiendo que las mentiras que dicen estos tíos fueran verdaderas y nos las creyéramos, estamos hablando de que la riqueza nacional se ha incrementado en 4.200 millones de euros, que además se los han quedado 1 millón de personas y los otros 45 millones han pasado la mano por la pared. ¿Qué cachondeo es este? Pero dicho esto, quiero entrar el tiempo, porque si no nos quedamos sin tiempo, en el tema del debate. Lo primero que quiero decir, señoras y señores, es que no hubo ningún debate del Estado de la Nación. Lo que hubo fue propaganda partidista, pura y dura. Una estafa que los ciudadanos, que ya no se chupan el dedo, gracias a Dios, ignoraron totalmente. ¿Sabes, Armando, saben ustedes, queridos oyentes, cuántas personas siguieron el discurso de Rajoy, que fue, digamos, el plato fuerte de la jornada? 155.000 personas. 150.000 personas fueron las que siguieron el discurso de Rajoy, la cifra más baja en toda la historia de esta basura que llaman democracia. Bien. Y la de Pedro Sánchez, el líder de la oposición,
lo escucharon 77.000 personas. ¿Sabes, Armando, cuánta gente escuchó la noche anterior a Pablo Iglesias en Telecinco? En la entrevista que le hizo Pedro Piqueras en Telecinco. 5 millones. 5 millones de personas. Bueno, ¿tú te das cuenta de lo que esto significa? ¿Tú te das cuenta de lo que significa que a Mariano Rajoy Brey, presidente del gobierno de España, para quien quiera crea que es su presidente, porque yo digo lo que Rosa Díez, un jefe de gobierno que miente continuamente, que miente descaradamente en sede parlamentaria, no es mi presidente? No es mi presidente, Armando. Bien, pero es que a este tío le escucharon 155.000 personas. Bueno, te dejo a ti, que entiendes más de estas cosas, lo que esto significa, del grado de podredumbre, de desconfianza, de no quererse nada a que hemos llegado. Pero fíjate lo que pasó también, que la gente, seguramente la mayoría de nuestros oyentes no lo sabe. El líder de la oposición, el tal Pedro Sánchez, que en verdad es un auténtico mindundi, el líder de CiU, Durán y Lleida, el líder de Izquierda Unida, se largaron nada más a hablar. Es decir, nada más que terminaron, se largaron y no volvieron. Se largaron y no volvieron. Un comportamiento absolutamente indigno. Por no hablar de la vicepresidenta del Congreso, que estaba jugando a los marcianitos, no me acuerdo cómo se llama este juego, al Candy no sé qué, sí. Estaba jugando a los marcianitos mientras estaba hablando su jefe, que era Rajoy. Ahí está, presidente. Bueno, ¿tú te crees que estos tíos nos pueden gobernar a nosotros? Ya. ¿Tú te crees que estos tíos pueden gobernar una nación de personas supuestamente que todos sabemos leer y escribir? ¿Tú te crees que esto es posible? Pero qué burla es esto, qué cachondeo es esto, qué desprecio a los españoles más brutal. Bueno, esto es lo primero. Inaudito, de verdad, inaudito. Lo segundo es que Rajoy, cuyo único legado es haber empobrecido y endeudado brutalmente a varias generaciones de españoles, protagonizaría la mayor farsa jamás contada, al afirmar que, abro comillas, la gran decisión de la legislatura fue evitar el rescate, cierro comillas. Este hecho me recuerda, como una gota de agua a otra, al llamamiento que hicieron el ínclito Solbes y el delincuente de Mafo en el año 2007 para que la gente, para que las familias españolas se endeudaran y compraran pisos. Porque, según decían, abro comillas, cuanto más se endeuden, más ricos serán, porque los pisos nunca van a bajar de precio. Mira, si Solbes y Mafo hubieran dicho esto en un país democrático, con una democracia de verdad y separación de poderes, habrían sido procesados y a estas horas estarían en la cárcel, como están sus colegas de Islandia y de otros sitios. Es decir, Rajoy dice que evitó el rescate. Lo que hizo Rajoy es que prefirió arruinar el futuro de la nación contrayendo una deuda monstruosa con el Banco Central Europeo, a pedir un rescate. ¿Por qué no quiso pedir el rescate Rajoy? Porque le obligaban a un recorte drástico del gasto político, a un recorte drástico de las redes clienterales, a un recorte drástico de las subvenciones y favores a los oligarcas, y a un recorte drástico de la corrupción de la que él y el PP han sido beneficiarios principales. Algo a lo que no estaba dispuesto porque constituye la base misma de su poder. No. La verdad es que esto es lo que tenemos. Pero fíjate, Armando, que una de las cosas que yo no entiendo es cómo la oposición, que la verdad es que les da igual, y la prueba que les da igual, es que los tíos soltaron su discurso y se marcharon y a correr. ¿Tú te crees que eso es tan indigno, tan miserable, que no sé ni cómo calificarlo? Oye, ¿y qué puntuación le darías a Rosa Díez, Roberto? Bueno, fue la única, vamos a ver. ¿Sabes que te nombró, no, en su intervención? Sí. Al principio de su intervención te nombró. Sí, es cierto. Vamos a ver, Rosa Díez fue la única que fue la voz que clama en el desierto. Fue la única que hizo planteamientos de verdadera profundidad y de verdadera preocupación por los grandes problemas económicos y sociales del país. Pero fíjate lo que te voy a decir, y estas cifras quiero darlas en tu programa,
como primicia. Lo voy a escribir esto en mi artículo del lunes, donde comentaré todo esto en el Confidencial, pero fíjate en lo siguiente. Todos los indicadores económicos y sociales han empeorado con Rajoy. Todos los indicadores económicos y sociales. Y algunos, los más importantes, como la deuda pública, la deuda externa, la desigualdad, la parte de los salarios en el PIB, la presión fiscal o la exclusión social, se han incrementado, han crecido, han empeorado, mejor dicho, o crecido, según se mire, en forma espectacular. La deuda pública total, que son los denominados pasivos en circulación, no la deuda computable, que es la que manejan los periódicos e increíblemente manejan sus señorías. Sus señorías es una manera, un eufemismo para referirme a la panda de golfos que se sienta en el Parlamento, porque no se merecen otra cosa. Bien, y que llamar señorías a estos tíos es que es absolutamente de risa. Bien, la deuda pública total se ha incrementado con Rajoy en 536.475 millones. En el año 2011, cuando Zapatero deja el poder, en buena hora, esa deuda era de 950.752 millones, según datos del Banco de España. A final del tercer trimestre, porque esto va con mucho retraso, aposta, para disimularlo lo máximo posible. El Banco de España, según la cifra del Banco de España, digo, al tercer trimestre del año 14, el año pasado, esta cifra era de 1.492.227 millones. No el 1 billón, que es la deuda computable, a efectos de los burócratas de Bruselas, que no mide la totalidad de la deuda, sino solo una parte. Bien, ¿esto qué significa? Bueno, significa muchas cosas, pero lo primero es que esa deuda no la podemos devolver jamás. Significa que este tío ha arruinado, literalmente ha arruinado, el futuro de varias generaciones de españoles. Y significa que Rajoy ha conseguido un auténtico récord histórico. Ha sido el crecimiento más rápido de nuestro endeudamiento en 3 siglos. Desde la quiebra de España al final de los Austrias, en 3 siglos nunca se había incrementado la deuda, ni siquiera en periodos de guerra, ni siquiera en la guerra civil, en un 51% del PIB. Bien, la deuda externa se ha incrementado en 99.537 millones de euros en los 9 primeros meses. Esto significa que tenemos una deuda externa que sea igual al PIB. Algo que el miserable de Rajoy y los inútiles de la oposición, quitando Rosa Díez, no fueron capaces de borrarle la trampa, que dijo que qué barbaridad, que si se tenía una deuda externa neta, que llegara al billón, que el país no podía salir adelante. Dice, pero hijo de tu madre, pero ¿cómo puedes decir eso si es lo que tienes ahora mismo? Continúo, la desigualdad. La desigualdad ha crecido tanto con Rajoy que somos el país con peor distribución de la renta y riqueza de Europa, que manda narices, con peor distribución de la renta y riqueza que Rumanía, que Bulgaria, que Checoslovaquia, que Chequia, que Lituania, que Letonia, es decir, un escándalo. Salarios. El salario medio, señoras y señores, según datos de la agencia tributaria, que no son cualquier cosa, son gente muy seria, ha caído en 600 euros en 3 años. Señoras y señores, el salario medio ha caído en 600 euros en 3 años. Rajoy ha convertido a los 1.000 euristas de Zapatero en 600 euristas, porque también, y según la agencia tributaria, 5,7 millones de españoles ganan hoy de media 645 euros al mes. Es decir, fíjate lo que te estoy diciendo, que ganan de media, quiere decir que habrá gente de estos 5,7 millones afortunados que tienen trabajo que están ganando 645 euros al mes. Esto es la creación de empleo de Rajoy. Continúo. Presión fiscal sobre las familias. Es la mayor de la historia y la mayor de la OCDE. No voy a continuar, pero les podría dar más datos. Si los quieren ver, los publicaré el lunes en el Confidencial. Y en cuanto a la exclusión social, es lo que te decía antes. Saca pecho Rajoy con una recuperación que ha supuesto la ridiculez de 4.300 millones de euros
a repartir, como he dicho antes, entre 1 millón de españoles a 4.500 euros per cápita, porque los otros 45 millones no tocan a nada. Y dice eso cuando un 60% de las familias lucha denodadamente por poder llegar a fin de mes. Cuando dice eso, cuando hay 3 millones de españoles que están tirados en la cuneta sin empleo ni prestación alguna. Y como en tono dramático le recordó Rosa Díez, muchos españoles se mueren literalmente de hambre y de frío. Los bancos de alimentos han atendido en 2014 a 1.640.000 personas. El gas y la electricidad, gracias como consecuencia de los monopolistas amigos del gobierno que hacen lo que les viene en gana, son los más caros de toda Europa y hacen imposible a millones de hogares el tener calefacción en este durísimo invierno. Algo que ha provocado ya más de 7.000 muertos. En fin. Pero continúo. Pero es que no solo es eso. La Comisión Europea, en un análisis que hizo hace unas semanas, dice que España es el segundo país de la Unión Europea después de Chipre y al mismo nivel que Grecia con más desequilibrios económicos, porque supera los umbrales máximos en 5 de los 11 indicadores fundamentales que considera la Unión Europea. El desequilibrio más grave es el paro, obviamente, con una tasa del 24%. El máximo permitido, como tal vez sepas, y si no lo sabes te lo digo yo, es el 10%. Le sigue la deuda pública computable, no la que he dicho antes, que es la deuda total, que es del 97,8% del PIB, porque la total es, como he dicho antes, del 140 y tantos % del PIB. Bien, el límite de esa deuda pública computable a efectos de Bruselas es el 60%. Nosotros estamos en el 97,8%. Y la deuda privada es del 180% del PIB, cuando el límite es del 160%. Luego, hemos perdido cuota del mercado exportador en el menos 7,1% frente al menos 6% que era lo permitido. Y luego la posición de inversión internacional o la deuda exterior neta es del 95,5% del PIB, que es la más elevada de todo el mundo desarrollado en términos de PIB. En términos absolutos, la deuda mayor es la de los Estados Unidos, pero en términos de PIB, claro, el PIB de Estados Unidos es 10 veces el de España. Y la cifra que se considera que se debe tener en posición de inversión internacional es del menos 35%. El déficit público, cuyo objetivo de reducción en el año 2014 no se ha conseguido y tampoco se va a conseguir en un futuro previsible. Por eso te decía, Armando, y no sé si me estoy extendiendo demasiado, que es inaudito, absolutamente increíble, que con esta realidad en la mano, la oposición fuera tan sumamente ignorante, tan sumamente incompetente de no aplastar de una vez por todas a este farsante, al que por otro lado casi todos los intervinientes acusaron de mentiroso y de corrupto. ¿Tú crees que hay algún parlamento del mundo donde todos los intervinientes acusen al presidente de mentiroso y de corrupto y que este tío pueda seguir gobernando o en caso contrario, presentando querellas contra todo hijo de vecino? Hombre, algún privilegio tienen los lectores de este espacio, los televidentes de La Ratonera, que no han tenido los televidentes del debate sobre el Estado de la Nación. Y es que han conocido de primera mano los datos objetivos y reales sobre la economía española, que se ha escamado previamente a los televidentes en ese remedo de debate. Que, por cierto, Roberto, te adelanto algo que ya hemos anunciado, que además de en Internet, este programa se está emitiendo también en abierto en la TDT, en Canal 10, para varias provincias españolas. Esperemos que progresivamente cada semana se incorporen otras nuevas. Nos están viendo en TDT en abierto a través de Canal 10 para provincias como Valencia, Málaga, Sevilla... Bueno, viendo no, porque yo aquí estoy en casa y no tengo ninguna cámara de televisión, No, en abierto que nos están viendo, a mí me están viendo y te están escuchando a ti. Vale. O sea que este programa se está viendo, me están viendo a mí, están viendo a Gerardo y por extensión están escuchando
tus intervenciones y la de todos los invitados. Pues como siempre, un placer y un privilegio haber tenido de primera mano las cifras reales, no las oficiales, sino las reales, sobre el verdadero estado de salud de la economía española. Te plazo, si te parece, hasta la próxima semana, Roberto. Hasta la próxima semana. Un abrazo y hasta siempre, Roberto Centeno. Se extiende porque pormenoriza los datos, pero yo creo que hay pocos economistas a los que tengamos la suerte, a los que los periodistas tengan la suerte de poder contar con ellos para que ofrezcan un diagnóstico tan real y tan certero sobre el verdadero estado de salud de la economía española, Gerardo. Claro, es que, hombre, además que desmenuza los datos con mucha precisión y es muy riguroso. Los datos son necesarios. Un país cuya deuda alcanza ya prácticamente, entre una deuda computable y la otra, el 100% del Producto Interior Bruto, es un país prácticamente en la ruina, porque no solamente... porque además esta deuda no ha servido para estructurar un Producto Interior Bruto nuevo que, digamos, proyecte el país hacia adelante con unas bases nuevas, con unas bases sólidas, sino que ha servido exclusivamente para mantener la estructura política y de corrupción que existe en la actualidad, para apuntalar un poquito más, a ver si nosotros nos salvamos, esta estructura de un país que no se mantiene. Entonces, claro, eso es lo... ¿Pero estás de acuerdo con las cifras que ha dado Roberto? Bueno, las cifras son cifras, es decir, como yo no soy economista y no tengo acceso a los datos del Banco de España, o si tengo acceso no lo hago, pues yo no las puedo rebatir, pero la realidad sí es esa. Es decir, esas cifras están más cerca de la realidad que vivimos que de la que nos cuentan en el Parlamento, por tanto, evidentemente, hay que estar de acuerdo.